Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que pueda seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. El caso de Lourdes Di Natale. Lourdes Di Natale nació en San Rafael, una ciudad de la provincia de Mendoza, en Argentina, que limita con Chile por los Andes. Su padre es Giuseppe Di Natale y tuvo también 2 hermanos, José y Lucía. Por otra parte, sobre la identidad de su madre no hemos hallado datos relevantes. Lo que sí trascendió es que el hogar familiar era muy amoroso. Giuseppe primero tuvo una panadería y luego montó un almacén con los cuales garantizó el sustento y también dio el ejemplo de honradez y trabajo con el que sus hijos se abrieron camino en la vida. También se sabe que Lourdes tuvo una breve relación amorosa que terminó en matrimonio con el abogado Mariano Cuneo Libarona, considerado muy influyente y reconocido por ser defensor de personas de renombre y de famosos. Aunque el vínculo fue corto, tuvieron una hija llamada Agustina Sol Cuneo Libarona. Lamentablemente, la información disponible sobre la vida personal de Lourdes es totalmente limitada. No hay muchos detalles adicionales disponibles públicamente sobre su vida o carrera. Lo que es sabido es que Lourdes fue una figura importante durante el gobierno de Carlos Saúl Menem en Argentina. Ella ocupó el cargo de secretaria privada del entonces asesor general de la presidencia, Emir Yoma, así como de Ramón Hernández y Miguel Ángel Vico, quienes fueron secretarios del presidente Menem durante gran parte de su estadía en el poder, que abarcó desde 1989 hasta 1999. Como secretaria de Emir, ella tuvo un papel cercano al poder y se convirtió en una figura controvertida y polémica en ese entorno. Se la vinculó con distintos escándalos y situaciones de corrupción durante ese periodo, lo que generó atención mediática y críticas hacia su gestión. Sin embargo, es importante señalar que la información disponible sobre su desempeño específico y su participación en los eventos relacionados con el gobierno de Menem puede ser limitada y sujeta a interpretación. Es posible que haya estado involucrada o haya tenido conocimiento de situaciones y eventos relacionados con el gobierno y sus figuras prominentes. Durante ese periodo, hubo varios casos y escándalos de corrupción que involucraron a funcionarios del gobierno de Menem. Estos casos incluyeron acusaciones de sobornos, malversación de fondos y otras irregularidades. Ahora que les hemos presentado una visión general acerca de la protagonista de nuestro caso y el entorno en el cual se desempeñó, iremos a puntos más específicos relacionados con los eventos que marcaron su vida. La mujer ocupó la primera plana de los diarios tras denunciar diversas irregularidades. A partir de 1998, Lourdes había sido testigo clave en la investigación del escándalo de contrabando de armas a Ecuador y Croacia. Como secretaria privada de Emir, excuñado y asesor presidencial de Menem, poseía información detallada sobre los movimientos y actividades de Emir. Sus apuntes y testimonios
fueron fundamentales para procesar y condenar a Emir, aunque posteriormente fue sobreseído. El caso del contrabando de armas involucraba la firma de documentos secretos por parte del presidente Menem para vender toneladas de armamento a ambos países, utilizando envíos falsos a Venezuela y a Panamá. La venta a Croacia violaba el embargo de la ONU a la ex Yugoslavia debido a su guerra de independencia, mientras que el intercambio con Ecuador tuvo lugar durante el conflicto armado con Perú, en el cual Argentina era uno de los países que figuraban como garantes de paz. Además, según se denunció luego, la voladura de la fábrica militar de Río Tercero en Córdoba, ocurrida el 3 de noviembre de 1995, intentó ocultar dos escándalos relacionados con la misma venta de armamento. El primero de ellos fue el borrado a toda prisa de los números de serie de las armas que luego se enviaban a Croacia en pleno conflicto en los Balcanes. Lo segundo que querían tapar era el faltante de 60 de los 100 millones de dólares que Fabricaciones Militares debía recibir por las ventas. Los dos hechos eran de por sí graves, pero sus dimensiones se hicieron mayores, ya que en esa voladura 7 personas murieron, más de 300 resultaron heridos y media ciudad cordobesa quedó destruida en el incidente, por el que también se investigó a Emir y a Menem. Lourdes atribuyó a su expareja Mariano haber confesado que Emir cobró $400.000 como soborno por su intervención en la venta ilegal de armas y que el traficante de armas, Diego Palleros, la hizo depositar a su nombre. Los testimonios y las pruebas que Lourdes aportó a la justicia argentina abrieron el camino que condujo luego al procesamiento y posterior prisión de Emir por la causa de las armas. Lourdes también había dicho ante la justicia que Emir era visitado por el traficante de armas de nacionalidad siria, Monser Alcázar, quien, según ella, le había dado a Emir una valija llena de armas como regalo. En esta compleja trama del poder, la expareja de Lourdes, el abogado Mariano, era el defensor de Emir. En ese rol, descalificó las pruebas y testimonios, aduciendo que Lourdes estaba emocionalmente desequilibrada. La mujer afirmó también haber sido amenazada de muerte, por lo que en su momento no descartó irse de Argentina. Como parte de sus aportes, en el marco de los procesos judiciales, Lourdes entregó a la justicia 4 agendas que documentaban los movimientos de Emir desde 1988 hasta 1998. En ellas registraba visitas de Luis Arlenga, interventor de Fabricaciones Militares, y del coronel Edberto González de la Vega, exdirector de coordinación empresarial de dicho organismo. Según su testimonio, Edberto llevaba sobres de papel marrón a Emir y en uno de ellos descubrió fotocopias con el membrete de la fábrica militar de Río Tercero, relacionada con el caso de las armas. También aportó a la justicia más copias de varias agendas que tenía de Emir, en las que se podía entrever sin mayor dificultad las relaciones de este con el titular de la Corte Suprema de Justicia, Julio Nazareno. Luego de las denuncias formuladas por Lourdes, Menem fue detenido en 2001 y cumplió prisión domiciliaria, aunque luego la medida fue revocada por la Corte Suprema. Es fácil imaginarse las tensiones a las que estaba sometida esta mujer. Y si bien todo ese proceso se relacionaba con lo que había sido su trabajo profesional, en el caso del plano personal, las cosas no marchaban nada bien. Como dijimos, la relación con el padre de su hija fue efímera, y hasta donde se sabe, Lourdes llevaba una vida bastante solitaria. Su situación personal se tornaba cada vez más compleja. Sufría de una profunda depresión que se agravó con el paso del tiempo. En medio de su lucha contra la depresión,
enfrentó la pérdida de la custodia de su hija Agustina. La tenencia de Agustina le fue arrebatada debido a una denuncia realizada por Mariano, su ex esposo, un abogado que sabía bien cuáles teclas pulsar en el Poder Judicial para obtener resultados favorables. Esta situación afectó profundamente a Lourdes, ya que tenía una estrecha relación con su hija y su separación fue traumática. Las adversidades personales y legales que atravesaba Lourdes parecían incrementar su sufrimiento. A medida que se alejaba de su trabajo y enfrentaba dificultades emocionales, comenzó a llevar un peso cada vez mayor en su interior. El peso de la información que poseía, las amenazas que había recibido y las presiones a las que estaba sometida, más las descalificaciones que sufrió en público, hicieron mella en su salud mental y espiritual. No se puede perder de vista que en el contexto de un juicio a altas personalidades del poder político argentino y todo su entramado, la principal forma de derribar su credibilidad como testigo fue decir que estaba mal de la cabeza. Sin embargo, la mujer acudía a los medios televisivos argentinos, daba entrevistas a la prensa y se presentaba en los tribunales cada vez que era requerida su presencia. Sin embargo, algunos diarios empezaron a registrar en sus reseñas la delgadez extrema que mostraba Lourdes. También indicaban que, si bien ella era capaz de relatar con lujo de detalles los eventos que había denunciado y demostraba tener una memoria prodigiosa, no era menos cierto que en ocasiones se veía menos coherente en sus planteamientos. Ella no dejaba de insistir en que recibía amenazas telefónicas y que se sentía insegura. Esa situación tomó nuevos visos los primeros días de diciembre del año 2002. La mujer recibió en forma anónima y envuelto en papel de regalo el libro de poemas Aceptación de la locura, de Nené Dinseo, editado por Corregidor en 1991. Un papel marcaba la página 16, con un poema que consideramos importante difundir porque se relaciona con los hechos. El poema dice: arrastró su humanidad ya muerta hacia la ventana. Baldosas grises estampan su rubí. Carne, sangre, huesos. Lourdes lo consideró una amenaza de muerte y se lo envió a su abogado de confianza junto con una nota para que se buscaran huellas digitales. Pero ella se enfermó, no pudo hacer la denuncia y luego se dedicó a otros trámites judiciales en los que se le iba la vida, los relacionados con el permiso para volver a ver a su hija de 10 años. En enero de 2003, Lourdes fue a buscar amor y contención en la casa de sus padres en Mendoza. Les contó sobre las amenazas que estaba recibiendo y su miedo porque pronto le tocaría declarar en la causa por la explosión de la fábrica militar en Río Tercero. Ellos le pidieron que no regresara a Buenos Aires, pero ella insistió en que debía volver para enfrentar ese juicio. Pero lo que más le hacía ilusión de regresar a la capital de Argentina era continuar las gestiones para obtener el permiso de un tribunal para ver a su hija. La trágica historia de Lourdes alcanzó su punto culminante a inicios de marzo de 2003, cuando a los 43 años fue hallada muerta en el patio interno del edificio en el que ella vivía en una zona acomodada de Buenos Aires, donde supuestamente cayó al vacío. Tenía previsto declarar ante la justicia pocos días después. Las circunstancias en las que se produjo su deceso fueron objeto de debate e incertidumbre. La versión oficial sostenía que Lourdes había caído accidentalmente mientras intentaba cortar un cable de televisión de sus vecinos desde una ventana en el borde de su apartamento. Esta hipótesis podía parecer lógica en vista de que la relación de la mujer con los habitantes del mismo edificio no era la mejor. Los problemas de Lourdes
con sus vecinos originaron incluso denuncias contra ella por ruidos molestos, que dieron lugar a allanamientos en su apartamento varios meses antes. Además, según voceros policiales, la mujer, días atrás, había cortado las conexiones de televisión por cable de algunos residentes. Cerca de su cuerpo había un cuchillo de cocina que supuestamente era el que estaba usando para cortar el cable. Sin embargo, varios elementos hacían cuestionable esta explicación, entre ellos que el cuchillo no tenía huellas dactilares, ni siquiera de la propia Lourdes. El departamento en el que vivía estaba revuelto y en un desorden propio de una búsqueda apresurada de algo. Pero para la investigación, esa situación obedecía a que Lourdes era descuidada y desprolija. También se pudo verificar que la puerta del área de servicio del departamento estaba rota. Había quedado en mal estado desde el allanamiento hecho por la policía meses antes, en atención a las denuncias vecinales. A partir de allí, según confirmó el encargado del edificio, la puerta no cerraba bien. Se mantenía en su lugar gracias a una mesa que se colocaba desde adentro del departamento de Lourdes. En medio de todo eso, la familia debía constituirse en querellante para exigir que se investigaran todas las hipótesis y que no se cerrara el caso a la ligera, pero aparentemente las amenazas que alguien ejerció contra Lourdes también se extendieron hacia sus allegados. Rodolfo Chimeri Sorrentino, abogado de la familia Di Natale, confirmó en esos días, en una entrevista con el diario La Nación, que Giuseppe, el padre de Lourdes, había tenido un cambio de actitud repentina, y él pensaba que se debía a amenazas para que no insistiera en exigir que se investigara el deceso de su hija. En esos días, la agencia Telam intentó dialogar con Giuseppe en su casa de San Rafael, en Mendoza, y este simplemente señaló que su familia no quería decir nada. El hombre había tenido una actitud totalmente distinta el lunes anterior, cuando fue a una escribanía de San Rafael a firmar un poder para que el abogado Rodolfo, en representación de la familia Di Natale, se constituyera en querellante y de esa manera impulsar la investigación de la muerte. Como el texto no estaba listo, dejó un adelanto del pago y regresó el martes a la escribanía. Sin embargo, no terminó de hacer la gestión, sino que eligió volver a casa, donde llegó hecho un manojo de nervios. Giuseppe habló con su hijo José y él dijo que no quería que nada más le pasara a alguno de sus hijos o a sus nietos, que solo quería llevar el cuerpo de Lourdes a Mendoza y que solo en eso se concentraría. El abogado Rodolfo señaló que para él era obvio que algo pasó entre las dos visitas a la escribanía, pero no había pruebas de nada y Giuseppe se mantuvo hermético. Tiempo después, la familia sí decidió exigir una actuación transparente de la justicia. El 15 de marzo fue cuando finalmente pudieron ser sepultados los restos de Lourdes en el cementerio central de la ciudad mendocina de San Rafael, de la cual ella era oriunda. El juez se negaba a entregar el cuerpo a raíz de las numerosas dudas que había sobre el caso. La opinión pública estaba consternada y dividida con la noticia de que había fallecido una de las testigos principales que podría tener información para condenar a personas poderosas por crímenes que atentaban contra la vida de otros, sumado a la corrupción. Mientras, muchos suponían que su muerte era por tendencias depresivas, poca sanidad mental y conflictos con vecinos. Otros lo vieron como un intento de los ricos y poderosos para salir libres, capaces de todo, incluso de acabar con la vida de una persona y hacerlo ver como un accidente. En los días posteriores, se comentó en los medios de comunicación que Lourdes falleció 3 días antes de reencontrarse con su hija.
se habían visto por última vez el 24 de julio de 2002, cuando la mujer perdió la tenencia y desde ese momento Lourdes había comenzado una gran batalla para conseguir que un juez le permitiera la revinculación con su hija. Por fin lo había logrado y el ansiado reencuentro iba a suceder el 4 de marzo a las 17:30 horas en la sede de la Fundación por la Causa de los Niños. Esto planteó que era poco probable la hipótesis de que podía no ser un accidente, sino un intento exitoso de la deprimida mujer por quitarse la vida. Pese a que la opinión pública estaba interesada en el caso, cuando los miembros de la familia Di Natale realizaron un breve velatorio en una cochería céntrica y una misa de cuerpo presente en la Catedral de San Rafael, se sintió la indiferencia ante quien está enfrentado con el poder. No asistieron muchas personas a brindar sus respetos o apoyo, solo sus padres, hermanos, primos y algunos vecinos. Aunque el cuerpo de Lourdes no fue entregado de inmediato a su familia, aparentemente las pericias de la investigación no se hicieron en el momento o se mantuvieron en secreto. Lo cierto fue que experticias realizadas varios años después señalaban que para cortar ese cable, Lourdes debía haber tenido un brazo con una extensión de 2 metros y una capacidad de torsión como para girar en ángulo de 90 grados. Desde la ventana por la que cayó, el cable no se veía y por ende estaba fuera del alcance de la mujer. Además, si bien es cierto que el cable estaba cortado, las marcas de la herramienta usada no coincidían con las del cuchillo que estaba al lado del cuerpo de Lourdes cuando cayó al vacío. Para que todo resultara más extraño, cuando hicieron la autopsia, los forenses determinaron que tenía una alta concentración de alcohol en la sangre. La cifra exacta era de 3,15 gramos de alcohol por litro de sangre, lo que indicaba que debía estar absolutamente ebria al momento de los hechos. Sin embargo, el estado de embriaguez resultaba incompatible con la capacidad de realizar las acciones descritas. Además, familiares y amigos aseguraron que Lourdes no consumía bebidas alcohólicas y en la vivienda no hallaron botellas de licor de ningún tipo, lo cual era incompatible con el resultado de los análisis. El juez cerró la causa a los 5 meses de la muerte de Lourdes, pese a las denuncias de la familia, las amenazas que había recibido y las pruebas que abonaban la teoría del homicidio. Concluyó que la mujer resbaló mientras intentaba cortar un cable de televisión junto a la ventana del 9º piso donde vivía y cayó al vacío. La petición de la familia por el esclarecimiento real de lo ocurrido fue atendida en 2004 cuando la Sala Cuarta de la Cámara del Crimen revocó el archivo de la causa. Los jueces ordenaron reabrir el expediente, tomar nuevas declaraciones e investigar los llamados telefónicos que había recibido Lourdes en su teléfono. El 15 de marzo de 2006, una jueza ordenó la reconstrucción de los hechos. Con ese fin, utilizaron un muñeco de peso y tallas similares a los de Lourdes. Las 2 primeras pruebas trataron de reproducir una pérdida del equilibrio. Fracasaron. El simulador cayó en lugares incompatibles con el hallazgo del cadáver. Fue entonces que el perito Alberto Brailovsky sugirió que tomaran al muñeco por manos y pies entre 2 personas y lo arrojaran con la cabeza por delante al vacío. Según las reseñas que encontramos del caso, todos los presentes contuvieron la respiración cuando comprobaron que el muñeco de simulación había caído en la posición exacta en la que fue encontrado el cadáver de Lourdes. Las reconstrucciones demostraron que ninguna persona podría haber llegado al lugar donde Lourdes fue hallada sin vida sin ayuda de un tercero. A pesar de contar con nuevos indicios de homicidio, la jueza no profundizó la investigación y la causa se cerró nuevamente. Permaneció caratulada como una decisión individual de quitarse la vida hasta 2008.
A pesar de las inconsistencias y las sospechas de homicidio, la investigación fue cerrada en 2 ocasiones, sin llegar a esclarecer las verdaderas causas de la muerte de Lourdes. En 2012, Giuseppe, que había quedado viudo 4 años antes y tenía 77 años, fue entrevistado por el medio Diario 1 sobre una nueva reapertura de la investigación de la muerte de su hija. A pesar del tiempo transcurrido, dijo que no quería hablar mucho porque los vínculos del poder se mantenían a pesar de los años, y señaló que, aunque no sabía las razones exactas, estaba seguro de que a su hija le habían quitado la vida porque tenía demasiados conocimientos y pruebas del entramado de corrupción que caracterizó al menemismo en su momento. En 2015, la Corte Suprema de Justicia ordenó reabrir el expediente y realizar nuevas búsquedas de pruebas. En esa oportunidad, se pidió solicitar la declaración de su hija Agustina. Agustina, quien tenía 10 años en el momento de la muerte de su madre, declaró en 2016 que no creía en la versión oficial y consideraba que a su madre la habían matado. Dijo que recordaba que, en muchas ocasiones, al salir, había autos que las perseguían a ella y a su madre. También afirmó que Lourdes recibía llamadas telefónicas breves y amenazantes que la dejaban hecha un manojo de nervios. Igualmente reveló que en lo relacionado con su vida personal, la pérdida de la custodia y la separación de su madre dejaron una profunda huella en ella y la búsqueda de justicia se convirtió en una misión personal. En ese entonces, Giuseppe habló desde su casa con 80 años a cuestas y sin recibir todavía la justicia deseada. Dijo, sin embargo, que si habían abierto la causa nuevamente era porque había alguna esperanza. En esa oportunidad, dejó salir un poco más los dolores de su alma y dijo que su esposa falleció poco después de la muerte de Lourdes porque no resistió todo eso, refiriéndose a todo lo que se dijo acerca de su hija. Dejando hablar a su corazón, Giuseppe pidió entonces apresurar la causa. Dijo que le daban poca importancia en los tribunales al tiempo perdido, pero con ese tiempo se perdían también vidas como la de su esposa. Y agregó con mucho pesar que tal vez para la justicia una persona fallecida era poco, pero para él lo era todo, porque fue el centro de su hogar y de su familia. Luego señaló que su hija sabía muchas cosas de la venta de armas a Croacia y Ecuador, que estaba en guerra con Perú. Pero la petición del padre no fue respondida. A pesar de los nuevos elementos, la investigación no avanzó significativamente. El caso de Lourdes fue archivado en 2017 y sigue siendo un misterio sin resolver. La sombra de la depresión, la pérdida de la custodia de su hija y las amenazas que recibió son elementos fundamentales que se entrelazan con su trágico destino. La memoria de Lourdes Di Natale continúa clamando por la verdad, esperando que algún día se haga justicia y se revelen los secretos que la rodearon hasta el final. La trágica historia de Lourdes refleja la complejidad y el encubrimiento que rodearon al escándalo de contrabando de armas en Argentina durante la década de 1990. Su valentía al denunciar los hechos la convirtió en una figura destacada, pero también en un objetivo de amenazas y presiones que terminaron en su prematura muerte, dejando una sombra de dudas y una búsqueda de justicia inconclusa. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.